Emiliano Sbarbi Osuna, analista político desde Buenos Aires, nos ayuda un poco más a profundizar este tema. Saludos cordiales. Al cumplirse 38 años de la Guerra de las Malvinas, ¿qué simboliza en la actualidad esta fecha y qué previsiones hay para la reclamación de Argentina sobre su soberanía en este territorio? Muy buenas noches. Sí, este día es un día de conmemoración de los caídos de Malvinas, no solamente de los 649 soldados caídos en 1982, sino en los más de 400 excombatientes que se suicidaron luego de la guerra hasta el día de hoy, que no han tenido, luego de la guerra, no han tenido un respaldo del Estado argentino, ni del gobierno militar, ni del gobierno democrático, hasta bien entrado fines de la década del 80, de la década del 90, no han tenido asistencia psicológica, han ingresado luego de la derrota de Malvinas por la puerta trasera, digamos. La sociedad se olvidó de semejante sacrificio que hicieron por la patria, pese a que haya sido una guerra absurda para salvar a un gobierno militar que se encontraba en retirada y en decadencia, y para poder apelar al nacionalismo para que la población argentina le diera el último respaldo, cosa que así sucedió, pero que duró muy poco, luego de una crisis económica propiciada por la misma dictadura, luego también de asesinatos, desapariciones forzadas. La dictadura necesitaba legitimidad y por eso apeló a este reclamo legítimo, por un lado, de las Islas Malvinas, de la soberanía, pero por otro lado lanzando una guerra que no tenía ninguna chance de ser ganada. Por eso se debe recordar este día en todo su contexto, ¿no? Es decir, lo que significó la guerra, y sin dejar de lado el reclamo de soberanía que Argentina sigue por las vías diplomáticas y a través de la Cancillería, por las vías legales, a través de las Naciones Unidas y de los distintos canales de diálogo con el Reino Unido. Ante la coyuntura del Brexit en el Reino Unido y la frustración de varios países miembros del bloque comunitario, ¿Argentina podría recabar más apoyo en su causa por las Malvinas ahora? Es una oportunidad, pero no deja de ser difícil, dado que recordemos que la Unión Europea, cuando Gran Bretaña formaba parte plena del bloque, incluyó a las Islas Malvinas dentro de la soberanía de la Unión, es decir, la incluyó en el Tratado de Lisboa, lo que significa que la incluyó en su Constitución. Por lo tanto, la Unión Europea, si cede en este reclamo o si apoya a Argentina, algo que no está dispuesta a hacer, pero si lo llegara a hacer, se vería en contradicción con otros territorios de ultramar que tiene, por ejemplo, Francia, Gran Bretaña mismo y varias otras potencias europeas en distintos puntos del planeta que no han sido descolonizados. Por lo tanto, no es factible que la Unión Europea apoye a Argentina. Argentina tiene que seguir fomentando el apoyo que tiene la Asamblea General de las Naciones Unidas, más de 130 países así lo manifestaron, y a través de la resolución, por ejemplo, la más importante, que es la 2065 de diciembre de 1965, en la cual se insta a negociar a ambos gobiernos sin tener en cuenta el argumento que siempre utiliza Londres para evitar la negociación directa, que es tener en cuenta lo que opina la población isleña. En este caso no se aplicaría, dado que la población isleña no es la población autóctona de Malvinas, porque los habitantes de Malvinas que estaban viviendo allí, que en su mayoría militares, entre 1820 y 1833, cuando Gran Bretaña tomó las islas por la fuerza, han sido desalojados y ha sido implantada una población británica, que en este momento ya tienen varias generaciones allí, y es el mismo caso que se aplicó en Gibraltar, por el cual las Naciones Unidas en 1967 rechazaron un referéndum que Londres propuso, que es porque habían sucedido lo mismo, habían expulsado a la población española originaria y habían implantado una población británica. Es el mismo caso. Por lo tanto, Argentina tiene que valerse de los canales de diálogo legítimos y aprovechar que 130 países del mundo la apoyan. Y precisamente en esa tónica, rindiendo homenaje a los caídos, el presidente Alberto Fernández ha reivindicado que las Malvinas son argentinas, pero hay una agenda de gobierno para replantear diálogos con el Reino Unido. ¿Hay posibilidades con un ejecutivo presidido por Boris Johnson? No importa que esté Boris Johnson en este momento en
en Londres, sino cualquier gobierno de cualquier tendencia, ya sea conservadora, laborista, tiene el mismo tipo de actitud con respecto a Malvinas, es decir, se rechazan el diálogo porque quieren incluir a la tercera parte que son los isleños, y ya sabemos que los isleños, como dije recién, es una población implantada, una población británica, no es una población autóctona, por eso no tiene legitimidad su voz. Pero la Argentina tiene que seguir no solamente a través del diálogo diplomático, sino que también tiene que seguir con las medidas que por ejemplo, implantó la ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en 2010, cuando prohibió a los barcos petroleros, y que cuando se descubrió petróleo, se empezó a extraer el petróleo de Malvinas, atracar en los puertos argentinos y también en los puertos del Mercosur y de Sudamérica. Sí. Varios países sudamericanos se solidarizaron con la Argentina, y hay que seguir por la vía de la diplomacia y también de la presión. Maximiliano Sbarbi Osuna, analista político desde Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias por atendernos y ese análisis. Y en este momento repasamos los títulos.